27 personas. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión de esta tarde, que nos va a hablar el excelentísimo señor don Alberto Cique Moya. No requiere presentación porque es académico de número de la institución, y dar las buenas tardes, bueno, los buenos días, las buenas tardes aquí, los buenos días a las personas que nos están siguiendo, que son muchas, al otro lado del Atlántico. Pues tiene la palabra el doctor Alberto Cique, que nos va a hablar del agrocrimen al agroterrorismo, retos para la profesión veterinaria. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excelentísimos señores y señoras académicos de la Academia. Señoras, señores, con su permiso. Es complicado hablar del agrocrimen al agroterrorismo utilizando quizá las ventajas que tiene el inglés para inventar nuevas palabras. Y permítanme, en primer lugar, saludar allende los mares, porque los anglicismos tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Entonces, me he permitido utilizar agrocrimen para integrar todos los delitos que están relacionados con animales, con la agricultura, con la ganadería, porque en inglés es muy fácil englobarlo, pero quizá en castellano sea algo más complicado. Respecto a agroterrorismo, sigue siendo un anglicismo, pero ya está mucho más, ya es mucho más utilizado y es mucho más conocido. Y solo hablar de agrocrimen y agroterrorismo, tenemos que hablar de veterinaria. Creo que es para eso, no es nuestra principal razón de ser, pero sí que es uno de los aspectos que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, pues realmente, cuando nosotros hablamos... la técnica... Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a ir hablando, que no me importa, no tengo en ese sentido ningún problema. El hombre, nos sentimos que somos el centro de la Tierra, que somos el organismo vivo que rinde al que todos los seres vivos tienen que rendir vasallaje. Y realmente eso no es real. Vivimos en un mundo en el cual hay otros seres vivos, que existen seres que podríamos considerar como vivos, a pesar de que en un ambiente académico quizás se ha atrevido a hablar de los virus como seres vivos, pero permítanme esa licencia. Y el hombre, desde una visión antropocéntrica, nos creemos que estamos en la cúspide y realmente compartimos un mundo o un ecosistema en el cual no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y el coronavirus nos ha dado una lección que es difícil de olvidar, porque nos hemos dado cuenta como un pequeño microorganismo, como una pequeña cadena de proteínas con algún azúcar, nos ha cambiado la vida. Y nosotros, permítanme que también les haga una confesión, yo llevo años trabajando en la prevención y en la defensa biológica frente al empleo intencionado de agentes biológicos contra las personas, contra los seres vivos, contra los animales, y tenemos que tener en cuenta que esto es una realidad en la cual nos tenemos que enfrentar, pero tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y estamos sometidos a un riesgo. Y ese es un riesgo biológico que nosotros, como veterinarios, somos conocedores de que existen una serie de enfermedades que afectan exclusivamente a los animales, otras enfermedades que tienen un marcado carácter zoonósico, pero al final tenemos que tener en cuenta que España, por el lugar geográfico, geoestratégico que ocupa, está sometido a un riesgo biológico continuo, ya bien sea por los movimientos migratorios de las aves, ya sea por los movimientos o por el calentamiento global
que está haciendo que los microorganismos, perdón, que los artrópodos vectores como mosquitos, como garrapatas, como todo tipo de artrópodo vector, está alcanzando ecosistemas. Ahora mismo tenemos las noticias del virus del Nilo Occidental, 2 casos en Andalucía, y pasó desapercibido en el año 20 el brote de virus del Nilo Occidental en Sevilla, que hubiera acaparado millones de páginas o un montón de páginas de los medios de comunicación, y realmente tenemos que tener en cuenta que, perdón, ya me voy a poner en modo automático, si soy capaz. Vale, yo sigo pasando hasta que me diga. Bien, el problema es que estamos situados, como les he dicho, en un cruce de continentes, y los animales en sus rutas migratorias aprovechan eso, pero no nos podemos olvidar que también existe una serie de rutas de comunicación en las cuales, bien sea por vía aérea, por vía marítima o por vía terrestre, somos uno de los ejes en los cuales las mercancías pasan. Y necesitamos tener en cuenta esto a la hora de establecer el riesgo desde un punto de vista total. Sigue sin funcionar, no hay ningún problema. Al final, el riesgo que tenemos es el virus del Nilo Occidental, el virus de Crimea-Congo, el virus de la peste porcina africana, el virus de la fiebre aftosa, y tenemos que saber que existen alrededor de nosotros unas ondas epidémicas que van cruzando, van pasando fronteras lentamente, y es un riesgo contra el que nos tenemos que preparar. Nosotros pensábamos que Crimea-Congo era una enfermedad que no existía, y de repente la realidad, la cruda realidad, nos dice que Crimea-Congo... Ya está. Voy a pasar alguna diapositiva para tenerlo. Al final lo que tenemos es el riesgo biológico, y el riesgo biológico viene generado por el mundo en el que vivimos, y ese mundo en el que vivimos significa que estamos influenciados por el cambio climático. Lo vamos a dejar entrecomillado y subrayado por el cambio climático, el riesgo de las zoonosis, el incremento de las resistencias antibióticas, y de esto se ha hablado en esta casa con mucha más sabiduría de la que yo podría expresar, de la deforestación y la urbanización del medio ambiente, y de un mundo conectado sin fronteras. Estos 5 elementos, más el no acceso al agua potable, la falta de acceso a los servicios sanitarios y el incremento de la población, hacen que el riesgo se incremente. Y si no somos capaces de controlar esos factores, un brote epidémico se puede transformar en un brote pandémico. Y a la COVID no nos podemos referir, pero nos podríamos referir a ébola en 2014. Y eso significa que existe una serie de enfermedades emergentes, fruto de esa interacción con el medio ambiente y con los animales, o una serie de enfermedades reemergentes que están reapareciendo en nuestro territorio, en nuestra área geográfica, y tenemos las enfermedades endémicas. Nosotros podríamos terminar aquí, estamos hablando de riesgo, pero el título de esta ponencia era del agrocrimen al agroterrorismo. Pero tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que existe no solo un riesgo que afecta a las personas, sino que existe un riesgo que afecta a los animales, y a animales que pueden provocar enfermedades de alto impacto económico. Y solo hay que poner el ejemplo de fiebre aftosa para ver que España está libre con un estatus oficial de fiebre aftosa, pero 14 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros al sur existe la fiebre aftosa. Tenemos ahora un brote en Jordania, un brote que está afectando a Oriente Medio, y ahora mismo existe un mercado de animales muy profuso, existe un mercado, o sea, un transporte y un tránsito de mercancías que pueden hacer que, si no se adoptan las adecuadas medidas de bioseguridad, pues tengamos un problema y esta situación por lo menos pueda verse alterada. Tenemos que tener en cuenta que el impacto anual de la fiebre aftosa asciende entre 6,5 y 21.000 millones de dólares. Eso sería una cifra del año 2020-21,
Tenemos que tener en cuenta que en España ahora mismo que tuviéramos un brote de fiebre aftosa se considera como brutal, y tenemos que tener en cuenta que estamos exportando, que somos una potencia exportadora de cerdo, y la pérdida de ese estatus significaría que probablemente las fronteras nos fueran cerradas o por lo menos alteradas. ¿Qué sucede? Que si nos olvidamos del riesgo, que era la introducción que quería hacerles, pues lo que vamos a hablar es de amenaza. Tenemos que tener en cuenta que los delitos relacionados con animales o con sus productos pueden provocar la propagación de enfermedades de enfermedades a los seres humanos. Y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta de forma accidental o intencionada. Y eso también no afecta a la fauna silvestre, al ganado o a los animales domésticos. El problema es que el hombre se convierte en un actor principal y puede convertirse en ese vector de diseminación intencionado de las enfermedades y utilizar agentes biológicos para alcanzar sus fines, que los analizaremos más adelante, pero alcanzar sus fines, lo dejamos ahí. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues riesgos de salud pública derivados de los alimentos y productos animales inseguros o de mala calidad, consecuencias económicas directas o indirectas con el sector agropecuario, pero no nos podemos olvidar del sector turístico. Probablemente ustedes recuerden que Disneylandia París o Disneyland París cerró como consecuencia del brote de fiebre aftosa de Reino Unido. Y eso generó pérdidas millonarias para una pequeña empresa, perdón a los de Disney por llamarles pequeña empresa, pero realmente las pérdidas de turismo por caza de gente que iba a cazar a Reino Unido fueron brutales. Y eso significó pérdidas económicas de las cuales Reino Unido tuvo que hacer frente. No nos podemos olvidar de la biodiversidad. Como veterinarios tenemos que ser conscientes que hay enfermedades que pueden provocar que por medidas de stamping out se genere la posibilidad de que haya que sacrificar una gran cantidad de biodiversidad o de riqueza genética que tenemos en la actualidad. Y, por supuesto, daños a la reputación en el sector agrícola, que es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista empresarial o de las administraciones como garantes que somos, claro, que somos de la salud, en mi caso de la salud del soldado, discúlpenme. Por lo tanto, existe una intencionalidad criminal que es fundamentalmente económica. Luego meditaremos un poco más sobre ello, pero podemos hablar también de la intencionalidad terrorista. La distinción no es sutil, la distinción es: el criminal busca un interés crematístico exclusivamente, mientras que la intencionalidad terrorista es acabar con la confianza o perder la confianza en las herramientas del Estado, en el Estado en sí mismo, porque tiene una intencionalidad política. Y eso es una cuestión que es fundamental. El agente puede ser el mismo, pero la intencionalidad genera que un gobierno pueda verse abocado a la generación de unas elecciones. Volviendo al tema de fiebre aftosa, en el Reino Unido se retrasaron las elecciones como consecuencia del brote de fiebre aftosa, y eso dio un tiempo para que el gobierno británico de la época pudiera gestionar mejor el brote. Y eso significa que necesitamos una respuesta coordinada e integrada a todos los niveles, y nosotros somos uno de los actores principales que tiene un papel, quizá no el mayor, pero sí un papel muy relevante en esa respuesta coordinada. Por lo tanto, hemos llegado ya nos olvidamos del riesgo y vamos a hablar de amenaza. Y la amenaza que nosotros nos enfrentamos es la guerra biológica, fundamentalmente de ganadería y cultivos, el bioterrorismo cuando va dirigido el empleo de agentes biológicos contra las personas, y el agroterrorismo cuando va dirigido contra los animales o la ganadería, y el biocrimen o el agrocrimen. El biocrimen es fundamentalmente, y en todos los, prácticamente la práctica totalidad de los incidentes que se han producido de homicidios o crímenes relacionados con agentes biológicos, han tenido una finalidad económica: heredar o acabar con familiares molestos. Esas son quizá las dos cuestiones más relevantes. Mientras que el agrocrimen, ya estamos hablando de podríamos encuadrar dentro de este tipo a aquellos individuos que
que en su afán de liberación de animales van a una granja y liberan bisones sin tener en cuenta las consecuencias para el medio ambiente. ¿Qué sucede realmente? ¿A qué nos enfrentamos según la Interpol? Porque nosotros estamos hablando de crimen y perdónenme el atrevimiento, ya que yo no soy abogado ni graduado en Derecho, por lo tanto esa parte la voy a llevar. Pero sí que voy a ir a la parte de coordinación y colaboración interdepartamental para llegar y decir que esos delitos asociados a animales o actividades relacionadas se basa fundamentalmente en el acto u omisión ilegal relacionado con animales o con productos derivados de estos, que infringe las leyes y tiene consecuencias negativas, bien sea para la salud, el bienestar de los animales, la salud pública, la seguridad alimentaria, la autenticidad de los alimentos y, ¿por qué no?, la seguridad nacional. Tenemos que tener en cuenta que entre esos delitos están el robo y la caza furtiva, el incumplimiento de normas, que ahora profundizaremos en ello, los productos falsificados, el contrabando y uso ilícito de animales silvestres, la crueldad y maltrato animal y los alimentos adulterados. En todos ellos veo un veterinario que es garante de los alimentos que consumimos, veo un veterinario que trata de evitar el incumplimiento de normas, la crueldad y maltrato animal. Y tenemos que tener en cuenta que el impacto fundamentalmente es en la salud humana, en los medios de subsistencia, en la economía y en la salud y bienestar animal. Fundamentalmente en la biodiversidad, en la reputación empresarial, que es uno de los aspectos más relevantes, y eso en nuestro Código Penal está incluido. Y hay una serie de artículos en diferentes apartados que tratan claramente de cuáles son las penas derivadas de esos delitos, de cometer esos delitos. Vamos a ir viendo por noticias de prensa algunos de ellos porque me interesa llegar al agroterrorismo, que es el robo y caza furtiva. Pues los lobos ibéricos en el punto de vista de los delitos medioambientales, roban en una granja de Perdiguera 65 cerdos que iban a ser llevados al matadero. Agricultores leridanos recurren a la caza furtiva para combatir las plagas de conejos. Realmente tenemos que ver que ese robo y caza furtiva, a lo mejor el dueño del coto tiene algo que decir en contra esos agricultores, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que recordar la crisis de la leche contaminada con melanina. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella leche contaminada con melanina de origen chino que provocó, que iba dirigida fundamentalmente a leche de lactantes. Por lo tanto, la sensación de indefensión que tenía el consumidor en los padres frente a esa contaminación, y era fundamentalmente acabar con ese tipo de delitos. Y Interpol, a nivel internacional, durante una serie de años ha desarrollado la operación Opson, que a mí lo que me ha sorprendido es que en 2019 en Opson 8 participaron 78 países. Fíjense el impacto que tiene esto en África, en las Américas, en Asia, Europa y Oriente Próximo, con 672 personas detenidas y solo 16.000 toneladas de alimentos incautados, con 33 millones de litros de bebidas por un valor de 117 millones de dólares. Por lo tanto, estamos ante un problema de características que son multinacionales. En España intervienen más de 600 jamones no aptos para el consumo humano porque al final el malo tiende a hacer maldades y eso es una realidad a la que tenemos que convivir, y la Guardia Civil, en colaboración con los veterinarios oficiales, con los veterinarios privados, con multitud de otros profesionales, tenemos que estar frente al fraude alimentario y de bebidas alcohólicas. En España, el principal delito de bebidas adulteradas se basa en el aceite, y es una cuestión, claro, porque estamos fundamentalmente en el etiquetado, pero también en la mala calidad derivada. Y lo que dicen los americanos es la adulteración por motivos económicos. Hablan de que hasta el 10% de los productos alimentarios de los comercios minoristas contienen algún grado de adulteración y que cuesta entre 10.000 y 15.000 millones de dólares al año en Estados Unidos, lo cual pues, nos tiene que dar idea de hasta dónde llegan esos alimentos fraudulentos o adulterados.
tenemos que tener en cuenta, y un aspecto que ya nos va aproximando a lo que a nosotros nos interesa, es que los venenos han sido muy utilizados a lo largo de la historia y que el ser utilizados como biocrímenes significa que ser catador de alimentos de los emperadores era una profesión de riesgo. Pero no nos podemos olvidar que Hitler tenía un ejército de catadores porque estaba muy preocupado acerca de la calidad, de la salubridad de los alimentos que consumía. Y el problema ya lo tenemos con productos falsificados, no solo productos falsificados como alimentos, sino como medicamentos que son falsificados, bien sea por un fallo de etiquetado, bien sea porque no cumplen los requisitos de la Unión Europea y se les ha puesto una etiqueta sobre ella en la cual está en español lo que estaba en otro idioma fuera de la Unión Europea, o collares antiparasitarios falsos para mascotas vendidos en Internet. Internet es el foro ideal para que poder ser víctima de un delito de estas características. Pero tenemos que tener en cuenta que los veterinarios, junto con la Guardia Civil, junto con la Policía Nacional, colaboran en una operación contra el maltrato animal de forma continua, y tenemos que tener en cuenta que estamos en primera línea, los clínicos, para saber si los animales, las lesiones que padecen, son producidas por maltrato o son debidas a accidentes. Una mención exclusiva, que existe una ley de bienestar animal muy discutida y que tendremos que ver cuáles son los efectos de esta ley sobre el maltrato animal. Y incumplimiento de normas, que son una cuestión que es importante y que es interesante. Existen una serie de normas, tenemos un marco normativo que hay que cumplir, y ese marco normativo significa que están prohibidos los cementerios ilegales de perros en Madrid o en otras comunidades autónomas. Tenemos que tener en cuenta que, y esto es una cuestión que para mí ha sido muy sorprendente, el nuevo producto de contrabando favorito de las fronteras entre Estados Unidos y México se refiere, si no recuerdo mal, a la leche, a los huevos y a los pollos, lo cual significa que existe un mercado ilegal, un contrabando ilegal, porque incumplen las normas existentes en los Estados Unidos. Imputados 2 veterinarios, tenemos que fomentar la ética, tenemos también, somos garantes de la sanidad, somos garantes de muchas cosas, pero también podemos ser delincuentes, y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, y para eso están los colegios, para eso están las leyes, para conducir este tipo de malas prácticas que van en contra de la deontología profesional. Pero tenemos que tener en cuenta también que ese incumplimiento de normas se basa fundamentalmente en vertidos que contaminan contaminan ríos, que contaminan fuentes hídricas, y tenemos que tener en cuenta. Y yo no sé si ustedes recuerdan, esta es una noticia de hace muchos años, el último brote que hubo en Cataluña. Lo más importante es que la peste porcina se extendía con 3 nuevos casos confirmados en Lleida, pero el consejero de Agricultura catalán apuntaba intereses económicos en la propagación de la peste, lo cual significaba que los ganaderos lo que hacían era, se saltaban las barreras de control, porque no era posible tener un puesto de control o una pareja de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra en cada lugar para impedirlo. Por último, estamos hablando de animales silvestres y contrabando, y tenemos que tener en cuenta que, en este caso, una familia estaba acusada de vender animales exóticos que pasaban de contrabando. Pero resulta que existe un mercado muy boyante, muy económico, con mucho dinero, que dice que el tráfico de pangolines aumenta con la expansión de redes delictivas para ser utilizadas en el lejano oriente con fines medicinales. Y el ejiao es una exótica gelatina medicinal china que pone en peligro a los burros como especie. Y ustedes dirán, bueno, pues no es tanto problema. Hombre, no es tanto problema si no es en África, que no hay tractores, el animal de carga y el animal de trabajo es el burro por excelencia, y lo que están haciendo es robar burros para extraerles una esencia que luego van a utilizar en la medicina oriental. Tenemos que tener en cuenta que el tráfico de animales protegidos exóticos
en Europa es un negocio multimillonario, pero yo le estoy hablando de agrocrímenes y de agroterrorismo, y tenemos que tener en cuenta, perdón que no se vea la parte superior de la presentación, pero tenemos que tener en cuenta que la peste porcina africana en Bélgica dice que ya son 457 los jabalíes muertos. ¿Qué sucede? Que había 2 hombres arrestados porque les detuvo la policía. ¿Y por qué les detuvo la policía? Porque se dedicaban a importar ilegalmente jabalíes de Hungría y los traían a cotos de caza de Bélgica con fines cinegéticos. El problema es que, y esta es la parte que quizá sea menos conocida, eso estaba dentro de un área, de un campamento militar, y ese campamento militar fue acusado de provocar el brote como consecuencia de los movimientos de tropas, de movimientos de vehículos. Se demostró que los procedimientos de desinfección se llevaban a cabo de manera adecuada y una red se había venido abajo fundamentalmente para trofeos de caza, decía el periodista, para la clase acomodada de Bélgica, a la que le gusta ir a cazar en esta zona de bosques densos como pasatiempo. Pero al final lo que provocó es que Bélgica perdiera su estatus de libre de peste porcina africana. ¿Fue el brote de Reino Unido, el brote de fiebre aftosa de Reino Unido, origen de un laboratorio? Pues para unos dicen que sí, para otros dicen que pudo ser un sabotaje y para otros dicen que fue una importación ilegal de carne desde China porque el serotipo fue el similar al que estaba circulante en Extremo Oriente. Pero esto es nuestro trabajo y como veterinarios tenemos que ser capaces de hacer un análisis de la amenaza en función de nuestro conocimiento de las enfermedades y de la epidemiología de las enfermedades. Tenemos que ser aquellas herramientas, perdón, quizá por vulgarizar en nuestra profesión, aquellas herramientas que nos van a permitir, dar respuestas a los interrogantes epidemiológicos en función de la realidad a la que estamos asistiendo. Y esto es una cuestión que es fundamental, porque la guerra biológica ha sido empleada desde los principios de la historia. La utilización de agentes biológicos, fundamentalmente desde un punto de vista empírico, ha hecho que la guerra biológica, el arma biológica es un arma económica, no es un arma táctica, no es un arma operacional, es un arma estratégica, va contra la riqueza productiva del país y va mucho antes de que se produzca el conflicto. Y Alemania, podría poner muchos ejemplos, pero voy a poner solo 4 de Alemania en la Primera Guerra Mundial. La utilización de carbunco y muermo contra los animales, contra el ganado mular y los équidos que iban para el frente europeo. En Estados Unidos, Canadá, estuvieron investigando en la Segunda Guerra Mundial con la peste bovina. Estados Unidos fue acusado en numerosas ocasiones entre el año 1951 y 1969 de utilizar roya del trigo, la roya del tallo del centeno, el añublo del arroz, pero fundamentalmente el virus de la peste porcina africana contra Cuba e incluso hizo acusaciones en Naciones Unidas. En Irak, entre el año 85 y 88, se estuvo investigando con el tizón de la cubierta del trigo. Están en rojo porque son enfermedades vegetales, pero tenemos que tener en cuenta que en ese periodo de 64 a 67, en plena Guerra Fría, el empleo o la amenaza de empleo o la acusación de empleo, yo no sé si ustedes han seguido las noticias de desinformación que ha habido ahora mismo entre Rusia contra Ucrania, contra la capacidad biológica, la supuesta capacidad biológica. Tenemos que ser conscientes cuáles son los procedimientos de bioseguridad, cuál es el marco regulatorio, cuáles son los procedimientos de biocustodia, y tenemos que ver realmente qué es en qué se basan, cuál es el fundamento de esas acusaciones, para saber que realmente nos enfrentamos a una campaña de desinformación que va contra los intereses de un país que ha sido invadido. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de empleo de agentes biológicos es que
el periodo de incubación y las dificultades logístico-operativas son factores determinantes a la hora de establecer el empleo del arma biológica de agentes biológicos. Y como les he dicho hace unos minutos, el arma biológica es un arma estratégica. Va contra la riqueza productiva de un país cuando todavía no se han producido no se han declarado las hostilidades. En este sentido, la biorrespuesta, otro anglicismo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el nivel operacional y estratégico dice que los posibles escenarios de empleo de armas biológicas o de agentes biológicos son con el impacto operacional, un impacto limitado en un área geográfica que podrá tener consecuencias desde el punto de vista del apoyo, del sustento, del sostenimiento de las operaciones, en los agentes biológicos con un impacto estratégico que determinaría que necesitamos capacidades nacionales y fundamentalmente, a lo que a nosotros nos interesa, agentes biológicos con impacto agroganadero. Esta es una amenaza que si no éramos conscientes, OTAN es consciente de que existen países proliferadores que están dispuestos a utilizar agentes biológicos para alcanzar sus fines. Y esto ya lo decía Matilla en los años 50, llegaba y decía que el hombre podía estar dedicándose a la producción intencionada de enfermedades que podrían utilizarse contra los seres humanos, los animales o las plantas que carecieran de medios de protección. Y lo que nos decía en el año 1953 es que teníamos que prepararnos en tiempos de paz para las tareas que ha de desarrollar durante la guerra, el civis paces para bellum, movilizándose para la defensa de sus habitantes y de su suelo. Y teníamos que proveernos de las defensas adecuadas que nunca se pueden improvisar y prepararse para su eventual utilización en un futuro que nunca estará suficientemente lejano. Quizá con esto podríamos haber estado hablando estos 45 o 50 minutos. Tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que preparar frente al riesgo y frente a la amenaza, porque no son contraproducentes unos de otros. Si nos preparamos frente al riesgo, tendremos las herramientas necesarias y suficientes para hacer frente a la amenaza. Y hablamos de agroterrorismo, que es para Interpol una subcategoría dentro de la agrodelincuencia. Estaba preocupado yo por el uso de anglicismos en esta ponencia, pero veo que me salen de forma natural, sin ningún tipo de problema, que son actos terroristas perpetrados contra los cultivos y el ganado en un intento por desbaratar la economía y el suministro de alimentos para la población. Realmente es la acción o omisión deliberadamente dañina e ilegal que implica o afecta a actividades y productos agrícolas y está motivada por razones de todo tipo, ideológicas, políticas, sociales e incluso religiosas. La definición de agroterrorismo es la introducción deliberada y maliciosa de agentes NBQ contra los cultivos y el ganado con el objetivo de alterar la cadena alimentaria, generar miedo, provocar pérdidas económicas y deteriorar la seguridad alimentaria por interrupción o daño de la agricultura de un país y o socavar la estabilidad social. Ese es el objetivo del terrorista y los agentes biológicos son su herramienta. Y planteamos, ¿tiene algo que decir la profesión veterinaria? Pues realmente las preguntas que me tengo que hacer desde el punto de vista de una evaluación de la amenaza es ¿qué preguntas me tengo que hacer a mí mismo respecto a esa capacidad? Y la primera es, ¿saben o pueden llevar a cabo la amenaza? Esa es la primera pregunta, porque a lo mejor no tienen la cualificación técnica y científica para poder hacerlo. Y luego una cuestión que es fundamental, ¿están dispuestos a asumir riesgos? Estas dos preguntas en bioterrorismo, cuando el empleo es contra humanos, contra personas, ya nos deriva hacia cuáles serían los grupos o los individuos dispuestos. El problema desde el punto de vista del agroterrorismo es que, salvo agentes zoonósicos, el individuo no tiene por qué verse afectado por la utilización de este tipo de agentes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que evaluar es si existe una intención. Lo segundo es si tienen capacidad técnica, si tienen capacidad operacional, si son capaces de llevarlo a cabo. Y esa pequeña área del centro es nuestro peligro. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié para focalizar nuestra preparación. Y tenemos que tener colaboración con los servicios de información, necesitamos formarnos
Necesitamos apoyo de personal experto y fundamentalmente hacer un análisis crítico que como profesionales profesionales sanitarios tenemos un papel muy importante. Me estoy quedando sin saliva, perdón. Bien. ¿Por qué el agroterrorismo? Pues al final, porque existe una mayor susceptibilidad de las explotaciones ganaderas, fundamentalmente por el manejo intensivo versus extensivo deslocalizado. Es más fácil atacar una granja con un gran número de animales que una explotación en extensivo en la cual el contagio o la diseminación fuera más complicado. La especialización ganadera, lo cual significa que hay una disminución de la riqueza genética con una pérdida de biodiversidad y un aumento de la vulnerabilidad. El nivel de bioseguridad de las instalaciones, de las explotaciones ganaderas, es mejorable y tenemos que tener en cuenta que la vulnerabilidad de las explotaciones para poder ser diseminado un agente biológico. Y desde el punto de vista veterinario es una cuestión que nos es importante. A nosotros nos interesa el grupo y no hacemos tanto hincapié en el individuo. Y el ganadero, desde su idiosincrasia, asume las pérdidas como un mal menor. Llega y dice, bueno, pues tenemos unas pérdidas y esas pérdidas pueden hacer. ¿Qué significa eso? Que existe una dificultad diagnóstica y los casos índices normalmente pasan desapercibidos. Me gustaría equivocarme, pero este es un análisis somero que les expongo. Pero fíjense, nosotros teníamos gallinas que eran excelentes productoras de huevo, altísima rusticidad y resistencia a las enfermedades. Con un pollo broiler, que es mucho más susceptible, tenemos que tener en cuenta. Pero teníamos animales de carne con buenas producciones, la vaca más pequeña del mundo, pero realmente la producción lechera o la producción cárnica de otras razas hacen que sean mucho más sensibles a las enfermedades frente a la rusticidad. Y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién está dispuesto a utilizar agroterrorismo? Pues fundamentalmente grupos u organizaciones con intereses económicos oportunistas que tratarían de manipular mercados, grupos transnacionales dispuestos a infringir daños a los sectores productivos en ese empleo estratégico, grupos, organizaciones o individuos con acceso a agentes biológicos de alto impacto dispuestos a atacar los intereses nacionales y, por último, activistas medioambientales o animalistas con acceso a agentes biológicos que podrían atacar los sistemas productivos al objeto de atacar los intereses comerciales de las empresas agropecuarias. Ahí lo dejo, si quieren luego hablamos, pero lo voy a dejar ahí. ¿Por qué del agroterrorismo frente al bioterrorismo? ¿Problemas de conciencia? ¿Problemas de conciencia? ¿Tengo algún problema moral en matar 1000 vacas o matar una persona? Por lo tanto, un punto positivo para el agroterrorismo. ¿Necesito medios de protección para diseminar el agente biológico? Si es un agente no zoonósico, no tengo por qué tener ningún problema. ¿Percibo el riesgo o la percepción del riesgo desde el punto de vista del individuo? No existe riesgo porque no afecta a las personas. Y las consecuencias psicológicas y morales. ¿He provocado una mortandad en las personas o he provocado una mortandad en los animales? Fíjense ustedes que con estas estas 3 preguntas y esa consecuencia, podemos llegar y decir que estamos bajo la amenaza del agroterrorismo. Y fundamentalmente, ¿es accesible? ¿Cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos aspectos que podríamos hablar quizá en otro foro. La prevención y control, pues estamos ya en una respuesta multisectorial, con medidas exhaustivas, necesitamos controlar los focos, con un enfoque multidisciplinar. El enfoque One Health es vital en la lucha contra el agroterrorismo. La respuesta veterinaria integrada pública y privada desde el punto de vista de nuestra organización y de nuestra práctica profesional. La integración con cuerpos y fuerzas de seguridad, con los servicios veterinarios, con la Fiscalía para la persecución del delito, la necesidad de laboratorios de diagnóstico con técnicas puestas al punto, y he puesto Fuerzas Armadas en rojo y más pequeñito porque tengo que ponerlo, discúlpenme, pero también tenemos nuestro papel dentro de la defensa nacional. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención?
conocer el origen del brote, reducir las pérdidas, prevenir la diseminación y perseguir los culpables. Con esas 4 cuestiones el delito estaría hecho. ¿Cuáles son las prevención y el control de las enfermedades de alto impacto económico? Pues estrategias de control, tener un marco regulatorio adecuado. En las medidas de prevención y control, tener un autocontrol, potenciar el autocontrol del sector productivo, con planes de respuesta y contingencia, con la gestión de residuos y restos. La epidemia de fiebre aftosa de Reino Unido aumentó en 2,4 gramos la producción de furanos y se me ha olvidado, bueno, de un contaminante que se me ha olvidado ahora el nombre. Furanos y dioxinas. Gracias. Y dioxinas, gracias. Pero es que se llegó a pensar, le llevaba pensando desde hacía un rato en la palabra, en dioxinas. Se planteó incluso el bombardeo de las granjas con napalm para reducir la producción de dioxinas. La capacidad de diagnóstico, fundamental, la capacidad de diagnóstico y el cumplimiento de normas. Y fundamentalmente la concienciación y educación de todos los actores implicados para disminuir el riesgo y las amenazas biológicas transfronterizas de la sociedad, de los trabajadores, de los funcionarios, de los veterinarios, de los cazadores, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Realmente lo que tenemos que hacer es aumentar la bioseguridad, potenciar la biocustodia. De repente sale para afuera un tubarro sin profesional. El marco regulatorio, y esto lo voy a pasar más rápido porque creo que es una cuestión... Me dice Mica que he explicado yo en la práctica. Vamos a dar paso al turno de preguntas. Una vez que han pasado... Bien, fíjense, el marco regulatorio. Me he ido a armas de destrucción masiva por empleo de armas biológicas. Podría haberme ido a otros aspectos, pero tenemos que tener en cuenta que existe una preocupación por las armas de destrucción masiva. Y el arma biológica es considerada un arma de destrucción masiva. Bien sea para evitar la proliferación por parte de los estados, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, porque tiene un impacto económico. Eso significa que tenemos que tener un enfoque transversal con un tratamiento integral de la seguridad nacional. Y eso es una cuestión que es de seguridad y defensa nacional que nos compete a todos los ciudadanos. Y existe un comité, hay muchos, pero he sacado a colación el Comité Especializado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el cual está el Grupo de Prevención de Contacto para la Prohibición de Armas Biológicas del Grupavi, liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Grupo Nacional de Trabajo para la Ejecución del Plan de Acción NRBQ de la Unión Europea, o el Grupo de Contacto Interministerial 1540, que es contra la prevención del terrorismo o del acceso de agentes NRBQ por parte de terroristas. Todos los ministerios están implicados. Es una respuesta nacional para ello. Y nosotros, desde el punto de vista que nos ocupa, tenemos que tener, hemos dicho en un principio, que las herramientas frente al riesgo son eficaces frente a la amenaza. Por lo tanto, en el Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria, se establece cuál es el árbol de decisiones para poder hacerlo, y tenemos que tener en cuenta cómo incluye los laboratorios oficiales de las comunidades autónomas, los laboratorios de referencia, y cómo se establece una relación para poder hacer una respuesta pronta y eficaz. Y esa es una cuestión que es fundamental. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que el riesgo frente a la amenaza, tenemos que potenciar la seguridad alimentaria, pero también tenemos que hablar de defensa alimentaria. La defensa alimentaria es la asignatura pendiente que tenemos ahora mismo que desarrollar para prevenir el uso intencionado, la contaminación intencionada de los alimentos en la cadena productiva. Tenemos la red de alerta sanitaria veterinaria de España o la red mediterránea de sanidad animal, los laboratorios nacionales de referencia con los laboratorios oficiales de las comunidades autónomas y el central, y la RELAB, la red de laboratorios de alerta biológica, que es una herramienta fundamental para escenarios sospechosos de diseminación intencionada, en la cuales participan una serie de laboratorios que no voy a decir, pero de laboratorios veterinarios tenemos 6 laboratorios veterinarios, entre los cuales pues hay laboratorios de defensa, pero de todas las administraciones. Al final, ¿cuál es aumentar la resistencia frente al agroterrorismo? Necesitamos reforzar esa capacidad multisectorial para responder a las emergencias zoosanitarias.
aumentando la capacidad mediante formación y ejercicios. Necesitamos formarnos, necesitamos conocer a qué nos enfrentamos, necesitamos mejorar la coordinación entre los servicios veterinarios y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y fomentar la coordinación a escala nacional, regional e internacional. Y para ello tenemos dos marcos regulatorios que son fundamentales. La Estrategia de Seguridad Nacional del año 21, en la cual los riesgos y amenazas están claramente definidos y son la herramienta que tiene el Estado para disminuir los riesgos, y la Estrategia de Salud Pública del 22. Aquí he quitado una parte porque estábamos en la parte de borrador, que es el proyecto del Real Decreto por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia de Salud Pública, que va dirigida y focalizada fundamentalmente a la salud pública y con... Muchas gracias, eso. El secretario sabe que me quedo sin... Gracias. Al final, lo que nosotros necesitamos es evaluar nuevos retos y oportunidades, que son la exploración y diseño de experimentación de enfoques innovadores, evaluar la rentabilidad de la preparación, comprender los riesgos y las vulnerabilidades nacionales y regionales y determinar las prioridades en materia de capacitación. Capacitar a las principales partes interesadas mediante formación de ejercicios, perfeccionar y compartir guías y herramientas sinérgicas, dirigir ejercicios regionales, coordinación y compartir buenas prácticas, y la coordinación y comunicación. La comunicación es vital. El veterinario tiene que convertirse en un vector de comunicación para las crisis sanitarias. Tenemos que asumir nuestro papel como comunicadores a la hora de establecer aspectos en los cuales somos expertos, somos conocedores y tenemos que comunicar. Y esa es una asignatura que tenemos pendiente desde mi punto de vista. La elaboración de orientaciones científicas y políticas, y esta academia es el foro ideal para poder hacerlo, catalizar el diálogo y la transparencia, promover la igualdad de género, elaboración de una estrategia global para emergencias sanitarias. Si somos capaces de cumplir la gran mayoría de estas guías o de estas recomendaciones, acabaremos con la amenaza, pero también contra el riesgo. Y tenemos que tener en cuenta que España está haciendo los deberes y nuestro ministerio está haciendo los deberes, el Ministerio de Pesca, Agricultura y de Alimentación. España y Portugal realizan un simulacro conjunto de fiebre aftosa que ha sido alabado por la Organización Mundial de la Salud en el ejercicio de simulacro amenaza biológica por terrorismo de fiebre aftosa en el año 16, pero también hicimos otro, hicimos como españoles, otro en el año 19. Las conclusiones a las que quería llegar, y que espero coincidan con las suyas, es que tenemos que incluir el agroterrorismo como una de las amenazas específicas, tenemos que concienciar a toda la cadena productiva acerca de las amenazas derivadas de acciones criminales y terroristas, fomentar, potenciar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas, la necesidad de potenciar los sistemas de alerta epidemiológica integrando todos los actores implicados, mejorar la comunicación, formar a los veterinarios, ingenieros agrónomos en enfermedades emergentes y reemergentes para cubrir las enfermedades animales y las enfermedades vegetales, realizar ejercicios y o simulacros que integren todos los niveles de respuesta, y agradecerles su atención y espero no haberme pasado de tiempo. ¿Me he pasado? Pues agradecerle sobre todo el tiempo, he estado 45 minutos, 50 minutos. Agradecer. Bueno, y a continuación pues se abre esta presentación a discusión. La doctora Higuera. Hola. Yo tengo una duda, a ver si alguien me la puede resolver. Hace unos años, no muchos, cuando estuvo el problema de que España no cumplía la normativa europea del tamaño de las jaulas, de las gallinas, etcétera, etcétera, se importaron huevos de países extranjeros, que entre ellos eran la India, Brasil y México. Yo no creo que en la India, ni en Brasil, ni en México cumplieran con la normativa europea que tenían que cumplir los huevos españoles. Entonces, ¿por qué se permiten esas cosas de vez en cuando?
el gobierno los aprobó. De hecho, se estaban importando ese tipo de bueno, de alimento, de comida, los huevos. Y estuvieron una temporada. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Venía preparado para otro tipo de preguntas, no lo sé. No tengo ni idea. Lo que sí que sé Es una curiosidad es se que queda ahí. Brasil es una potencia exportadora de pollos, pero una potencia brutal, que exporta pollo a mansalva. El tamaño de las jaulas, discúlpeme, pero no lo sé. Y el marco regulatorio tampoco lo sé, lo desconozco. No, pero que como producen animales sin un concierto como estamos obligados ahora a hacerlo todos los países de la Unión Europea, ¿por qué nos exportamos cosas de países que no cumplen esa normativa? Eso es lo que yo no termino de comprender. Pero vamos, que me gusta mucho la cuestión. Muchas gracias. Esa era la parte que me interesaba. No, lo desconozco, no sé cuál es el marco regulatorio ni de las importaciones, ni de las exportaciones, ni las leyes de bienestar animal. Siento no poder. En el tema de los alimentos transgénicos, Brasil es uno de los países que más cumple. Yo de México no puedo hablar porque no conozco, pero he trabajado con transgénicos y con Brasil. Y Brasil es de los más estrictos en el cumplimiento de las normas europeas. No solamente en esas cosas, sino en otras. Fundamentalmente en alimentos es de los países que más cumple. Nos puede parecer, la opinión personal es indistinta, pero de los países que más cumplen en el tema de los transgénicos, en el tema de alimentos, en el tema tal, son de los más estrictos. Y además tengo que decir que me parece un fondo en Brasil muy honesto en, si dicen una cosa que está regulada, si no está regulada también dicen que no, pero en ese sentido yo puedo decir que el tema de Brasil, por lo que me incumbe a mí en el tema de transgénicos, son muy estrictos. Nosotros con el tema de los transgénicos tenemos unas dificultades y unas cosas de tipo aleatorio, pero Brasil yo estoy seguro no por vecindad y por el tipo de alimentos. Entonces, si en eso cumple, yo. Doctor Fernández Cergueres, tiene la palabra. Gracias, doctor Zique. Me ha resultado muy interesante su presentación, sobre todo porque yo creo que el problema más importante que tenemos, no sé si solo en España, pero también en Europa, es el desconocimiento total y absoluto de que estas cosas pueden ocurrir o están ocurriendo. Y por lo tanto, si no estamos siendo, digamos, capaces de pensar que eso puede ocurrir, es difícil que nos podamos preparar. Y creo que el conocimiento de que por lo menos existen algunas autoridades y algunas estructuras que están pendientes de eso es un poco tranquilizador. Así que es un comentario que quizá la parte más importante es que yo no me había planteado jamás estas cosas, aunque como las ha presentado, lógicamente se pueden presentar y de hecho algunas veces se van a presentar, pero que yo creo que el tema más importante es ser consciente de que esto puede ser así y que lo pensemos todos. Coincido al 100%. La parte de... Yo soy un fiel creyente de que los preparativos de salud pública son eficaces frente al riesgo, son eficaces frente a la amenaza. Lo único que tenemos que dar es el salto perdón por el vulgarismo, de chip, para llegar y decir, ahora pienso en amenaza, y la amenaza siempre tiene que estar ahí, porque no sabemos, las enfermedades animales o los inicios de las enfermedades siempre son difíciles de ver, y más cuando hay intereses económicos, que eso es fundamental. Pero en ese sentido yo creo que nuestra legislación cumple, nuestra legislación es equiparable a cualquiera de los países de nuestro entorno en el sentido de medidas de bioseguridad. Luego puede haber, como en todas las cosas, fallos, pero coincido al 100%. La amenaza
tenemos que ser conscientes de la amenaza para poder prepararnos frente a ella. Gracias. Muy bien. Doctor Raúl Sánchez. Muchas gracias. Felicitarle por su exposición, que es muy interesante. Yo creo que para la mayoría que estamos aquí un poco desconocida, porque yo, por ejemplo, trabajo en producción y son temas como muy alejados, pero que son muy reales. Primero una reflexión con respecto a lo que la pregunta de la doctora Higuera, y es una reflexión personal mía en cuanto a que las exportaciones e importaciones de los productos ganaderos van totalmente ligadas primero a temas sanitarios que te imposibilitan una cosa de entrar en un mercado o no. Pero luego también hay otro tema que es fundamental, que es el mercado económico. Y si a ti te ofrecen un producto ganadero que está sanitariamente bien a buen precio, pues lo compras. Pero es que eso pasa en todos los mercados, en la ropa. Es decir, aquí exigimos que haya pues, un cumplimiento de las leyes del trabajador. Bueno, pues se produce ropa en países que no cumplen esa legislación, pero por mercado entran. Y eso, pues también los productos agrícolas y todo lo que entra en el mercado. Es una reflexión personal mía. Y la siguiente es una pregunta relacionada con el tema al que me dedico yo, que es la producción animal y en granjas de cerdo. A los productores de porcino cada vez les exigen más a la hora de mantener unas condiciones sanitarias, ambientales. Tienen que estar la entrada de las personas muy controlada, se tienen que duchar, se tienen que cambiar de ropa, toda la ropa para cumplir los requisitos sanitarios. Tienen que exigir también condiciones para que no entren los pájaros, mallazo para que no entren los pájaros, para que no haya contaminaciones. Se les exige también que las explotaciones estén rodeadas con sistemas para que no entren personas. El SEPRONA les mira, les revisa para ver si no hay cadáveres tirados para que esté todo controlado para que no haya esos problemas sanitarios. Todo controlado y con muchas penalizaciones a veces para encontrar cualquier defecto, muy penalizado y muy buscado. Y yo creo que lo encuentro muy razonable. Pero lo que no veo razonable es que un poco ha salido como agroterrorista, pero yo no sé si es agroterrorista o personas que están con unas ideas determinadas que no creen en lo que es la producción animal como producción de alimentos. Y ellos tienen otra idea, cada uno tiene sus ideas, que va en contra de eso. Y que saltándose todas las normas de legislación que le exigen al ganadero, saltándose todas esas normas, entran en granjas y saltándose todo el tema sanitario y pueden crear problemas gravísimos. Entonces, yo no sé si es agroterrorismo, es desinformación o no lo sé, pero y eso yo creo que tampoco entra o está penado o se tiene muy en cuenta, ¿no? Es una pregunta un poco comprometida, no quiero tampoco... Como no soy abogado, soy atrevido. Entonces no tengo... tenía una diapositiva de todos los delitos que estaban contemplados en el Código Penal. No me la ha traído, pero sí que está contemplado como delitos. Los anglosajones los llaman ecoterroristas. Yo creo que son delincuentes y el peso de la ley tiene que recaer sobre ellos. Eso es fundamental. Y creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen un trabajo fantástico que lo que hace es destrozar una explotación pecuaria en mi pueblo se dice por la caridad entra la peste. Entonces yo coincido al 100%, como no podía ser de otra manera, en este foro. Las leyes tienen que estar para cumplirse. Para mí ese es mi máxima. Entonces, gracias por esa salida. Doctor Pedro Lorenzo. Sí, buenas tardes a todos. Me uno a las invitaciones a nuestro flamante nuevo académico de número y coronel Cique, por poner luz sobre una cuestión que bueno, algunos asistentes probablemente hayan descubierto hoy o prácticamente casi descubierto, que es ese tipo de estructuras, esos protocolos
tan protocolizados, valga la redundancia, que existen en defensa en relación con la ley de defensa, con las estructuras de la ley de defensa nacional y la estrategia de defensa nacional que nos competen como veterinarios. Yo tengo un par un comentario sobre la comunicación. Estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado sobre que en veterinaria, los veterinarios y sobre todo aquellos que se dedican de alguna manera a controlar o a poder difundir ese tipo de cuestiones, deben de hacer un esfuerzo en comunicar más y mejor para que voces autorizadas y que conocen del tema puedan, pues puedan contar de una manera con respaldo científico detrás y evidentemente detrás de la experiencia, con una experiencia importante en lo que está ocurriendo. Y lo segundo es una cuestión que me ha llamado la atención durante toda la charla, que al final has puesto, perdona que te dé por la confianza, que es relativo a la formación. Sabemos que en defensa los simulacros son muy importantes. Los escenarios digamos, de conflicto bélico total no suelen existir, salvo la desgracia que tenemos ahora en Ucrania, y has puesto ahí cómo se simulan acciones agroterroristas o bioterroristas o agrocriminales, y yo quería simplemente preguntarte, o que voces, ¿cómo se simula eso? Y sobre todo, ¿de qué manera se hace esa multifactorialidad, esa multitarea entre varios escenarios y de qué manera se coordina? Además, muchas gracias y enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Felizmente, los dos simulacros son del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En uno sí que intervino Defensa, creo recordar, Guardia Civil sí que intervino en los dos, y Defensa estuvo invitado en uno de ellos, pero el liderazgo era del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es quien tiene la responsabilidad de este tipo de ejercicios, porque al final son ejercicios de coordinación interdepartamental. Tenemos un marco regulatorio en el cual, un marco autonómico que dificulta o precisa de una mayor coordinación, para poder llevar a cabo todas las acciones, y fundamentalmente el ejercicio de 2016 fue muy interesante porque era internacional, era con Portugal, era justo en la frontera con dos zonas ganaderas afectadas. Yo he leído los informes, yo no participé, y los informes fue interesantísimo, y yo creo que ha habido otro de fiebre del Valle del Rif hace un año, creo recordar, y las lecciones aprendidas, las lecciones identificadas fueron muy interesantes, porque al final lo que necesitamos es coordinar a muchos actores para un fin común, que es atajar el brote, reducir las consecuencias e intentar perseguir a los culpables, o por lo menos llevarles a juicio. Gracias por su comentario. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones, doctor Sique, por esta conferencia de gran valor, sobre todo porque nos ha dado una visión distinta de los problemas que muchas veces se conocen, pero no se ubican en este contexto. Ciertamente, antes de la pandemia tuvimos aquí una serie de mesas redondas sobre bioseguridad en instalaciones ganaderas, pero desde un punto de vista de la seguridad biológica de las granjas, pero no desde este punto de vista que nos acaba de decir ahora, que habrá que incorporarlo también más pronto que tarde, sobre todo habida cuenta de que España es el tercer país exportador de carne porcina del mundo, y en este momento está en una posición puntera, envidiada, pero también muy arriesgada, porque la peste porcina sigue amenazando del este hacia el oeste. Ya ha citado los casos de Bélgica. Por el sur también tenemos otras amenazas. Y bueno, o se toman medidas como las que ha expuesto, o vamos a tener serios problemas en la ganadería española, particularmente porcina. Y si se me permite una aclaración a la doctora Higuera, respecto a lo que ha dicho, sí, a veces puede parecer un contrasentido, pero aun cuando estos países, concretamente Brasil, de la India no tengo nada que decir porque no conozco la realidad, pero
Brasil, pues, aun cuando no tenga una legislación desarrollada en materia de bienestar animal como la Unión Europea, las granjas que sí exportan están, digamos, adaptadas a las exigencias del mercado de destino. Y en el caso de México, tiene una legislación en bienestar animal intensa. De hecho, la doctora Arbizu, que está siguiendo la sesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un libro, junto con el doctor Tellez, sobre legislación en bienestar animal en México. Y un libro bastante interesante y que bueno, recoge ahí el conjunto del cuerpo legislativo en materia de bienestar animal. De hecho, ahora mismo estamos en proceso de evaluación de industrias cárnicas españolas para la exportación a México, revisando aquellas que tienen permiso, que a lo mejor algunos, a lo peor, puede que lo pierdan si no lo cumplen. Y finalmente, agradecerle la conferencia, porque realmente nos da una visión de que no solamente hay que combatir la enfermedad, sino hay que introducir este elemento de combatir la enfermedad desde el punto de vista de la seguridad del Estado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, felicidades por la conferencia, me ha encantado. Yo que trabajo en la parte de evaluación de riesgos me ha resultado muy curioso y gratificante ver esa otra parte de las amenazas. Entonces tendría una pregunta concreta. En la parte de riesgos lo que tenemos son protocolos, medidas de base científica, etcétera. Para identificar las amenazas, ¿hay también protocolos o grupos de expertos que puedan identificar, por ejemplo, de dónde pueden venir, cuáles son los grupos de terroristas o los grupos de criminales más frecuentes o el tipo de agentes biológicos a los cuales es más probable, una especie de priorización para estar preparados a la hora de prepararnos a ver qué tipo de agentes o qué tipo de grupos pueden representar la amenaza mayor para cada uno de los países o para la Unión Europea, o hay que esperar a que entre y entonces tomar las medidas inmediatas? Esta es la pregunta más fácil. Sí, los hay. Sí, se sabe cuáles son los agentes. Sí, están integrados en la respuesta. Gracias. Gracias. Enhorabuena, doctor Zique, por la magnífica visión que nos ha dado, por lo menos para ponernos un poco en sintonía con lo que hay. Estamos en un mundo actualmente que vivimos una guerra diferente a las que se ha vivido hasta ahora, aunque el tema del bioterrorismo ya lo utilizaban los romanos y mucho antes, incluso, como tú bien sabes, de este tema, simplemente que ahora lo estamos sistematizando. Incluso hay quien dice todavía que el virus del coronavirus de China, de Wuhan, pues fue una suelta deliberada que se escapó de control. Vamos, yo no creo eso, pero bueno, hay teorías en ese sentido para todos los gustos. Estamos viendo además actuaciones de agroterrorismo con esta denominación en la guerra actual ruso-ucraniana. Ucrania es uno de los mayores productores de cereales del mundo y de alguna manera están incidiendo en ese sistema como medio de causar problemas económicos graves, igual que atacan las centrales eléctricas, igual que atacan muchas cosas. Quiero decir que estamos ante un panorama de guerras híbridas y absolutamente diferentes en muchos aspectos de lo que hemos tenido hasta ahora. La pregunta es, nosotros tenemos organismos supranacionales encargados de la defensa nacional, como es la OTAN, la cual yo sé que tú has participado en varios comités OTAN, en el NFCMED de su día, igual que participé yo también en algún momento. ¿Qué nivel de preocupación hay en estos organismos supranacionales para enfocar este problema desde un punto de vista colectivo, no ya desde un país concreto, sino de dar una respuesta global a los cambios mundiales que está habiendo en las situaciones geopolíticas que son lo que actualmente parece que mueven las guerras? Muchas gracias, mi general, por su pregunta. Y por su felicitación también. OTAN y la Unión Europea están muy preocupadas. Por eso he traído a colación el Comité de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, porque la parte biológica es vital, tanto en nuestra estrategia de seguridad nacional como a nivel OTAN. OTAN está desarrollando
está actualizando la estrategia de biorrespuesta. En inglés es fácil decir, pero en español biorrespuesta con un guión entre medias y de biopreparación. Es más, hay muchas voces que dicen que probablemente fuera necesario copiar o traer la estrategia de bioseguridad americana y británica para meterla como una estrategia de segundo nivel para incluir todo lo que es amenaza y riesgo de una manera integrada contra el peligro. En la agenda de la próxima reunión del NBCMed, todo lo de biorrespuesta, lo único que son temas que deben ser tratados de forma adecuada, de manera adecuada y en los foros adecuados. Entonces, se trabaja. De todas formas, considero que el término agroterrorismo debe ser una extensión del bioterrorismo general del que usamos toda la vida. Claro, hay una revista que BioRis, que el problema es que los autores necesitan pasar a la posteridad. Entonces, el bioterrorismo, vale, el bioterrorismo lo hemos interiorizado. ¿Qué es el agroterrorismo contra animales y plantas? ¿Qué es el ecoterrorismo? Cuando lo que quiero es atacar el medio ambiente y la biodiversidad. Al final, las definiciones nos van conduciendo y van haciendo parcelas de conocimiento que nos permiten hacer conferencias de este tipo. Pero al final estamos hablando de terrorismo con agentes biológicos dirigido contra la población animal. Al final es terrorismo. Muy bien. De todas formas, permítame, en general, si usted recuerda, esto es una preocupación de todos los ministerios. Usted lideró un grupo de prevención de terrorismo alimentario en el cual tuve el honor de participar, que fue, yo creo, una de las iniciativas más interesantes para hablar de no de la seguridad alimentaria. Todos hablamos de seguridad alimentaria, pero tenemos que empezar a interiorizar la defensa alimentaria y todos hemos interiorizado, la bioseguridad, pero tenemos que interiorizar la biocustodia. Y esto es una asignatura que tenemos. ¿Con qué trabajamos? ¿En qué tipo de laboratorio? Y más ahora con biología sintética, que es un tema apasionante. Los retos y desafíos que tiene la biología sintética abren un panorama desalentador, prometedor, depende de quién lo utilice. El uso dual, perdón por la transgresión. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a concluir. Yo me sumo a la felicitación. Realmente, cuando vi el título de la conferencia, es un título que tiene una cierta fortaleza, ¿no? Pero a su vez, pues, creo que es un título que da lugar a explicarlo bien. Se ha explicado perfectamente, lo he entendido bien. Y bueno, pues me han quedado dudas, pero yo comprendo que hay respuestas que no puede usted dar, habida cuenta de que trabaja en comités y hay ciertos grados de confidencialidad que no se pueden transmitir, ¿no? Pero cuando uno trabaja en evaluación del riesgo, sobre todo, pues lo más importante es identificar y caracterizar el peligro, luego conocer la exposición y luego gestionar el peligro, ¿no? Y comunicarlo. Pero la comunicación muchas veces no es adecuada, porque la percepción por parte del consumidor o del ciudadano de a pie no lo entiende muy bien. A mí, por ejemplo, me cuesta entender, hombre, cuando viajas te das cuenta, sobre todo en los aeropuertos, ¿no? Y los americanos lo tienen muy claro, ¿no? Que un tío lleve una botellita y en la botellita lleve un virus, una bacteria, llegue a un lugar determinado y cometa este acto terrorista, ¿no? Y yo me pregunto si hay verdaderos controles a nivel de seguridad nacional en este tipo de posibles actos de bioterrorismo. Yo no tengo ninguna duda que hay multitud de personas que están trabajando diariamente 24/7 por nuestra seguridad.
los servicios de información, los servicios de inteligencia. Yo creo que tenemos que estar orgullosos del trabajo que hacen, que es un trabajo callado. O sea, que lo bueno es que nadie se entere de lo que hacen y lo hacen a la perfección. Por lo tanto, para mí, yo creo que es un homenaje a esos ciudadanos que dan su vida, dan su vida dan su vida por nuestra seguridad. Ya, pero repito que cuando uno viaja, y sobre todo a los Estados Unidos, tienes que rellenar un cuestionario y en los cuestionarios te viene muy claro qué es lo que usted lleva en su propia maleta o si ha facturado la maleta, y son preguntas muchas veces relacionadas con el bioterrorismo. Hombre, al estudiante español que ha ido a Australia hace un mes y se ha venido con menos 2.000 euros y no ha estado en Australia por intentar llevar chorizo, me parece que era, porque ha incumplido las normas australianas. Australia y Nueva Zelanda está prohibido llevar semillas y alimentos. Todo. Y sacarlas. Pero fíjese, sí. ¿Tenemos 2 minutos? Sí, 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 sí. Bien. Hubo una alerta de, no de chorizos, de semillas, es que de souvenirs turísticos con semillas de Abrus precatorius. Las pulseras y los collares son preciosos, son unas semillas negras y rojas muy bonitas, que está prohibido importarlas porque son tóxicas por exposición dérmica, o sea, tienen penetración dérmica, y hubo el caso de una ciudadana británica que vino de un viaje de un país, y empezó a tener problemas de neurosis. Probablemente un psiquiatra lo definiera de otra manera. Problemas, pero vamos, problemas que requirieron internamiento, y al final alguien se dio cuenta que llevaba una pulsera muy bonita, muy bien elaborada, hecha a mano, por supuesto, y estaba absorbiendo dosis subletales de abrina que tiene efectos en el sistema nervioso central. Eso está prohibido y ha habido hubo una orden, y hay hubo una orden en fronteras para ello. Y luego hay otra historia muy divertida, que es, no sé si recuerdan ustedes, a lo mejor no lo tienen por qué recordar, hubo una epidemia de carbunco, epidemia de carbunco entre usuarios de drogas por vía intravenosa. Las fotos de los carbuncos eran brutales. Los estudios de laboratorio determinaron que la heroína estaba contaminada con esporas de Bacillus anthracis. El biotipo de Bacillus anthracis era turco, la heroína era de origen afgano. Tenemos gente que está trabajando en eso y que luego hay laboratorios que tienen las técnicas puestas al día para poder llevar a cabo esos estudios de biología molecular, porque al final lo que hicieron fue el tipado real. ¿Y dónde se contaminó la heroína? En Turquía. ¿En dónde? En cualquier sitio. Digo, en Turquía, en la zona, en el área, en el área de Oriente Próximo. Nunca se supo por qué, cómo se había contaminado. Una lucha entre facciones de drogadictos. El problema es que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad trabajaron en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo y se generó una alerta, se comunicó por medios de comunicación para que los usuarios de heroína fueran conscientes de este peligro para tenerlo. Y al final era heroína que estaba contaminada con esporas de Bacillus anthracis, pero hay una multitud de casos descritos en la literatura de botulismo
de botulismo y también con Clostridium perfringens. En usuarios, claro, lo hacen con una cuchara, con agua, pero la jeringa tiene que ser nueva. Perdón por la transgresión también. No, yo el caso de la brina lo conozco porque estuve presidiendo el comité de consumo y uno de los informes que hicimos fue con respecto a este tipo de semillas que se utilizan lógicamente en forma de Son pulseras, preciosas. son muy bonitas y bueno, en la línea esta pues me quedo conforme si hay muchas propuestas de escenarios que tienen que ser muy variados y que realmente se estudia con cierta periodicidad, sobre todo teniendo en cuenta que van saliendo cada vez más sustancias químicas y microorganismos que pueden tener este efecto bioterrorista. Y por último, yo creo que el capítulo de bioseguridad en explotaciones ganaderas, pues creo que es el punto más importante, sobre todo para esta academia, sobre todo teniendo en cuenta si se tienen en cuenta, pues en estas explotaciones futuras que estarán todas digitalizadas, porque todas digitalizadas, si se tendrá en cuenta precisamente pues la detección. No sé de qué forma se puede hacer una detección en una entrada de un individuo en una explotación que pueda traer, como he dicho anteriormente, pues un frasco con esporas de Bacillus anthracis. No lo sé cómo se puede hacer. En el año 2001, un editorial del Mundo, un artículo del Mundo decía que habían diseñado una máquina, una especie de escáner que tú pasabas y te decía si estabas enfermo o no. La ciencia ficción es atrevida, la sensorización de las granjas es una realidad. Es una realidad, lo que pasa es que es una inversión tremenda que tendrán que pasar. Y habrá que ver los márgenes comerciales, es que son muchas cosas a la hora de tenerlo, y las medidas de seguridad física son una inversión brutal, son activas y pasivas, circuitos cerrados de televisiones que al final estamos... Es un mundo que dependerá del nivel de amenaza, y el nivel de amenaza viene determinado por un análisis científico de riesgos. Muy bien, pues yo creo que ha quedado todo muy claro. Le agradezco la presentación, creo que ha sido una presentación magnífica. Nos ha aclarado muchos conceptos y esperemos que este concepto se pueda integrar sobre todo en el estudio de estas nuevas granjas que estarán digitalizadas al máximo. Y también pues le agradezco muchísimo que este es un tema que merece que se enseñe abiertamente en las facultades de veterinaria y en otras facultades, sobre todo en las facultades del área de las ciencias de la salud y sobre todo en periodismo, porque son ellos los que muchas veces hacen una transmisión equivocada de muchos conceptos. Y nada más. Bueno, en agradecimiento le vamos a entregar un diploma que dice: la Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor don Alberto Zique Moya por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia titulada Agrocrimen al agroterrorismo, retos para la profesión veterinaria. Enhorabuena. Muchas gracias. Y nada más, agradecemos la presencia en esta conferencia, sobre todo de aquellos que nos están siguiendo por vía remota. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.